Nuestro Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estudiar la Biblia juntos, Señor. Gracias por cada libro de la Biblia que tú nos has dado, Señor. Y de manera particular te damos gracias por el libro de Hebreos, que ya ha sido de bendición para nuestra iglesia, aunque apenas comenzamos la predicación la semana pasada y los estudios bíblicos en Hebreos hace algunas semanas, Señor. Te damos muchas gracias porque tú nos has bendecido, tú nos has hablado a través de tu Hijo, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos ilumines y que tú permitas que las palabras en este libro, en esta epístola que vamos a considerar hoy, sean de bendición y sean de edificación para la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, aprendíamos la semana pasada que la carta a los Hebreos fue una epístola escrita para un grupo de hermanos, de creyentes judíos. Por eso se llama Hebreos la carta, que estaban sufriendo persecución de parte del Imperio Romano. Esta carta se escribe cerca del año 64. Nerón era emperador de Roma. Y estos cristianos, estos creyentes judíos estaban siendo perseguidos. Y veíamos que algunos de estos hermanos habían perdido la vida por causa de la persecución, que había muchos a quienes se les habían incautado sus bienes por causa de ser cristianos como parte de la persecución, y por consecuencia de esto algunos hermanos habían decidido dejar el cristianismo, dejar la fe en Cristo para volverse al judaísmo. Y esto porque el judaísmo era una religión reconocida por el Imperio Romano y por lo tanto no era perseguida. Y muchos de ellos pensaban dejar la fe en Jesús para evitar la persecución y volverse al judaísmo. Y muchos de esos hermanos, como la carta dice, habían dejado de congregarse, habían dejado de ir a la iglesia, a las reuniones de la iglesia, por causa de la persecución, porque no querían identificarse como cristianos. Y por eso el autor les tiene que decir que no dejen de congregarse. Algunos de ellos habían dejado de recibir a los hermanos en la casa porque no quería que los identificaran con creyentes. Y por eso el autor en una parte del libro tiene que decir, acuérdense de la hospitalidad, porque muchos habían dejado de recibir a los hermanos. Entonces estos hermanos, por causa de la persecución, del sufrimiento, aunque eran hermanos que habían, como dice el autor, servido a Cristo, habían servido a otros por amor, habían sufrido con gozo pérdida de sus bienes en persecuciones anteriores. Muchos de hermanos habían perdido la vida y estos hermanos eran unos hermanos que habían sido valientes, pero esta vez la persecución, el estrés, la presión los estaba agotando, los estaba agobiando, y ellos estaban a punto de rendirse en su fe. Y el autor de Hebreos le escribe esta carta para estimularles a ellos a no rendirse en su fe en Cristo. Por eso cuando el autor comienza la carta, él no comienza diciendo, yo soy el apóstol fulano, gracia y paz, y yo les deseo, y fulano está conmigo, como muchas otras epístolas en el Nuevo Testamento. La sensación de urgencia, el sentido de urgencia del autor hace que inmediatamente en el versículo 1 él comienza disparando. Dice, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Él comienza diciéndole inmediatamente, Dios nos ha hablado. La razón principal por la cual no podemos rendirnos en nuestra fe es porque Dios nos ha hablado. Y Él nos ha hablado a través de el Hijo, a través de Cristo. Dios en el pasado había hablado de muchas y de diversas maneras a los padres, o sea, las generaciones anteriores judías, y Él lo había hecho principalmente a través de ángeles. Nosotros vemos tanto si usted va conmigo a Hechos capítulo 7:53, eso es a Esteban cuando estaba haciendo su defensa antes de ser apedreado. Dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ¿quién? De ángeles, y no la guardasteis. Entonces
Si usted va a Gálatas, capítulo 3. Si usted va al libro de Gálatas, capítulo 3, verso 19. Dice la palabra de Dios: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta tenía fecha de caducidad, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y cuando usted se da cuenta, los creyentes judíos, en el judaísmo, había un gran respeto, no solamente por las escrituras del Antiguo Testamento, sino también por los ángeles, porque Dios había hablado muchísimas veces a través de ángeles, dio la ley a través de los ángeles. Abraham, Dios se comunicó con Abraham a través de ángeles, igual con Jacob, igual con Moisés, incluso con José, con María, con Zacarías y muchísimos otros personajes. Y el hecho aquí que el autor, o el punto que el autor va a hacer en el párrafo que nos corresponde, del 5 al 14, es que la ley, la escritura que Dios dio a través de los ángeles, era buena, era fuerte, era importante. Pero que Dios nos ha hablado ahora a través de el Hijo, a través de Cristo. Y que Cristo está por arriba, muy por arriba de los ángeles. Y que nosotros tenemos que someternos a Cristo, porque darle la espalda a Cristo para ir a escuchar a lo que enseñaron los ángeles y obviar y negar lo que Cristo dijo, no tenía sentido. Porque usted se va a conformar con lo menos cuando usted pueda tener lo más. Hay una foto que aparece mucho en internet, que usted probablemente la ha visto, que dice: lo que Dios tiene preparado para ti, lo que te consigues por no esperar en el tiempo de Dios. Y uno se ríe porque uno lo manda, hay muchísimas versiones. Pero ¿sabe lo que pasa? Nosotros muchas veces y muchas personas se conforman con lo menos cuando le dan la espalda a Cristo. Se conforman con lo que han enseñado los ángeles, con lo que enseñan un libro, lo que enseña José Smith, que fue el fundador de los mormones, o el juez Roosevelt, que ayudó a fundar los Testigos de Jehová, o Elena G. White, que ayudó a fundar los Adventistas, y así muchísimos otros grupos, Mahoma, Buda y todas las demás otras personas que las personas quieren escuchar. Y el autor ahora va a hablar de una de las razones más importantes por la cual ellos debían escuchar a Cristo, porque Dios les había hablado a través del Hijo, y no volverse a escuchar la palabra de los ángeles. Y hoy, si usted es tan amable, abre su Biblia en el capítulo 1 de Hebreos y vamos a leer del 5 al 14. Y por contexto vamos a agregar el 4, aunque el 4 ya lo discutimos la semana pasada. Dice el texto: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán.
Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Amén. Aquí, si usted se da cuenta, el autor de Hebreos, como estos creyentes eran judíos, tenían mucho respeto por el Antiguo Testamento porque lo conocían bien. Por eso el autor de Hebreos, él no va a utilizar ninguna autoridad apostólica para decirle lo que tienen que hacer. Él va a utilizar las mismas escrituras, el mismo Antiguo Testamento con el cual ellos estaban familiarizados, para demostrar que no valía la pena volverse al judaísmo y que ellos debían seguir adelante con su fe en Cristo. E inmediatamente él comienza a disparar y dispara ahí 7 textos del Antiguo Testamento. O sea, básicamente todo esto que nosotros leímos es cita tras cita del Antiguo Testamento, que el autor lo utiliza para demostrarle a ellos que aún desde el punto de vista del Antiguo Testamento, Cristo es un mejor deal, es un mejor trato que volverse atrás al judaísmo. Él va a utilizar todos estos textos para demostrar que darle la espalda a Cristo para volverse al judaísmo es darle la espalda al rey de Israel. Él va a apelar al Antiguo Testamento para estimularle a ellos: no se rindan con su fe, no vuelvan atrás. Jesús es mejor que el judaísmo. Jesús está por arriba de los ángeles. Y el tema de hoy es la supremacía de Cristo sobre los ángeles. Y hay 3 principios que podemos aprender en este texto. Número 1, Jesús tiene un rango superior a los ángeles. Dice el verso 5: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. El autor de Hebreos está diciendo: Jesús tiene un rango, tiene una posición mucho más alta que los ángeles. ¿Y cuál es esa posición? La posición es que Jesús es el Hijo. Jesús es el Hijo. Él es el Rey proclamado por Dios. Dice el salmista en el Salmo 2, verso 7, que es el texto que se está citando aquí: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Él está diciendo, Dios nunca le dijo a un ángel: tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. En el Antiguo Testamento y en la antigüedad, en el Medio Oriente, se creían que los reyes eran hijos de los dioses. Y cuando un rey subía al trono, en ese día se decía que el Dios de ese pueblo, y en el caso de Israel, había adoptado, había tomado al rey como su hijo. Y al tomarlo como su hijo, le estaba dando el derecho a gobernar y a reinar sobre todas las cosas de ese Dios. Y de esa misma manera, en el Salmo 2, verso 7, es Dios que dice al hijo: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Él está diciendo: tú eres mi hijo. A ese tú eres mi hijo, le está diciendo: tú eres mi heredero de todo. Y ese Salmo 2 es un salmo de entronamiento. Se leía el día que el rey iba a tomar posesión. Incluso el verso 8, el verso que sigue, dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y por posesión tuya los confines de la tierra. Dios diciéndole al rey: tú eres mi hijo, yo te he adoptado, ahora pídeme, yo te voy a dar todo. Y Jesús es el Hijo de Dios supremo. Esos reyes de Israel eran prototipos de lo que debía llegar a ser el rey final de Israel, que era Cristo el Hijo. Ahora, cuando dice que lo engendró en ese día, engendré hoy,
no quiere decir que ese día Jesús comenzó a existir. No quiere decir que en ese día Jesús nació. Esa expresión ahí no tiene nada que ver con nacimiento, sino fue el día en que Jesús fue declarado heredero. Recuerde que Dios siempre ha existido en ¿cuántas personas? 3 personas. Primera persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad y la tercera persona de la Trinidad. ¿En qué momento se declara a Jesús como hijo? Porque ese término hijo nunca se refiere en el Antiguo Testamento a Dios como hijo. Nunca en el Antiguo Testamento usted encuentra la expresión el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la razón es sencilla: Jesús todavía no había sido, la segunda persona de la Trinidad no había sido declarada hijo de Dios, porque tenía que hacer algo. Porque decirle que era hijo de Dios significaba que le estábamos diciendo que él era el rey. Por ejemplo, cuando usted va al segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 14, le dice: yo voy a levantar después de ti, cuando tú duermas con tus padres, cuando tú mueras, uno de tu linaje, él me va a edificar casa, yo le voy a regalar el trono de Israel para siempre. Y Dios le dice a David: yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. O sea, dice, uno de tus hijos, de tus entrañas, dice el texto, yo voy a ser para él padre y él me será para mi hijo. Y si era uno de sus entrañas, no podía ser para Dios hijo hasta que naciera de las entrañas de David. Tenía que humanarse, tenía que encarnarse. Tenía que encarnarse. Por eso cuando David escribe el Salmo 2, está viendo el cumplimiento final de esta promesa que Dios le había hecho a él. Jesús es el hijo prometido de David que va a reinar sobre toda la tierra. Ahora, ¿en qué momento es declarado el hijo? Si usted va a Romanos conmigo, y perdone que lo ponga a buscar tantas citas, pero el autor de Hebreos no deja muchas opciones. Él mismo comienza con 7 citas. Romanos capítulo 1, versos 3 y 4. Mira lo que dice el texto. Y yo sé que todos aquí han leído Romanos probablemente, pero no estoy seguro que todos van a notar han notado lo que dice el texto. Dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue ¿qué? Declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Le está diciendo el momento en la historia en la cual la segunda persona de la Trinidad es declarada, es constituida heredera de todas las posesiones, de toda la gloria, de todos los reinos de la primera persona de la Trinidad, está ligado al momento de la resurrección de Cristo. Él tenía que encarnarse porque tenía que ser un hijo de las entrañas de David. Tenía que purificar los pecados, como veíamos en el versículo 3 en Hebreos, y subir a la diestra del Padre, y él fue declarado hijo de Dios con poder. Si usted va también en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 33. Hechos 13:33. Está Pablo hablando en su primer viaje misionero. El verso 32 dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, una vez más, ligando la resurrección, como está escrito también en el Salmo 2, óigame, hasta le dice el capítulo del Salmo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Bueno, eso siempre ha estado ahí. Esos dos tienen 2000 años ahí y siempre han estado ahí.
Entonces, cuando el libro de Hebreos dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Está diciendo que Dios a ningún ángel le ha dado ni le ha prometido reinar o ejercer autoridad sobre la tierra, ni en este siglo, ni en esta era, ni ejercer autoridad en el siglo venidero, en el reino milenial, ni en el reino de Dios por la eternidad. Porque a ninguno de ellos Él le ha dicho, tú eres mi hijo, tú eres mi heredero. A ningún ángel le ha dicho, pídeme y yo te voy a dar por herencia las naciones de la tierra y los confines de la tierra para ti. Él ninguno se lo ha hecho. Él solamente le hizo esa promesa a la segunda persona de la Trinidad después de su encarnación, cuando murió por nuestros pecados y Él lo declaró Hijo de Dios con poder. Le dijo, yo te he engendrado hoy, cuando lo resucitó y aprobó su trabajo y su ministerio aquí sobre la tierra para pagar por el pecado de la humanidad. Y ya no había más nada que Jesús debiera hacer para poder sentarse a reinar sobre el trono de David en Israel. Lo único que él tiene que hacer, ¿qué es? Siéntate aquí hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces el rango de Cristo es mucho mayor que los ángeles. Entonces, si ellos le daban la espalda a lo que Cristo le había dicho para irse a escuchar y a someterse a lo que los ángeles le habían dicho, ignorando lo que el Hijo le había dicho, ellos iban a meterse en problemas porque estaban dándole la espalda al rey de Israel. Y ellos, como judíos, se le había hecho esa promesa de que yo voy a enviar un hijo de David que va a vencer a todos los enemigos y va a traer paz a Israel, y su reino va a ser eterno y para siempre. Jesús tiene un rango mayor que los ángeles. Él es el Hijo. Cuando en el verso 4 dice, porque heredó un nombre más excelente que los ángeles. ¿Cuál fue el nombre que él heredó? El Hijo. Ese fue el título. Por eso el verso 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú. Y desde ahí hasta el final el énfasis está en mi hijo. Mi hijo, tú eres el hijo, tú eres el heredero. Por eso cuando a Jesús se le dice tú eres el hijo de David, Él es el hijo de Dios, se le está diciendo tú eres el heredero del reino y de todas las cosas. Y por eso usted y yo no podemos rendirnos. ¿Sabe por qué? Porque el que está pegado con Dios patea a los santos. Y si usted está caminando con Cristo y usted se olvida de Cristo porque las cosas están malas y yo abandono a Cristo, yo me estoy yendo del equipo ganador. Yo me estoy yendo del equipo ganador. Por eso él decía, no tiene sentido para usted devolverse al judaísmo. Porque Cristo es mejor que el judaísmo. La palabra de Cristo es más poderosa y aún mucho más firme que la palabra dicha por los ángeles en la ley de Moisés. Aparte de lo que dijo Gálatas, que acabamos de leer en Gálatas 3:19, que la ley fue dada hasta adverbio de tiempo, hasta con una fecha de caducidad, hasta que viniera la simiente a la cual fue hecha la promesa, a Cristo. La ley hasta Cristo. Hasta Cristo. Ahora Jesús no solamente tiene un rango superior a los ángeles, Él también tiene un rol superior a los ángeles en el reino milenial. Él tiene un rol superior. Mira lo que dice del verso 6 hasta el 12. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. El primogénito era el principal de los hijos. Y el primogénito no era necesariamente el que había nacido primero. Primogénito no era un asunto de orden, era un asunto de preeminencia. Y el primogénito, el hijo al que se le otorgaba la primogenitura, ese hijo tenía autoridad sobre todos los demás hijos. Sobre todos los demás hijos. Y cuando introduce al primogénito en el mundo, está hablando de que hay otros hermanos. Y esos hermanos vamos a ver quiénes son más adelante. ¿De quién Cristo es el primogénito? Dice, cuando el primogénito es introducido al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que en el reino milenial, cuando Cristo venga a establecer su reino,
Él va a ser adorado por los ángeles en su segunda venida. Que esos ángeles que dieron la ley en el Antiguo Testamento no iban a venir con Cristo como si fueran coiguales. No iban a venir a reinar con Cristo. Ellos no iban a venir a darle consejos a Cristo. Estos ángeles iban a adorar a Cristo en su venida. Incluso cuando usted va al libro de Apocalipsis, usted ve la adoración celestial de ángeles al Cordero. Aún en su nacimiento aparecen ángeles alabando al Hijo. Él tiene un rol superior, él va a ser adorado. Por eso dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, ¿a quién tú debes escuchar? ¿Al adorador o al que es adorado? Al que es adorado. Cristo es el Rey. Él va a ser adorado como Dios está. Eso quiere decir que Él está por arriba de los ángeles. Y si está por arriba de los ángeles, su palabra está por arriba de los ángeles. Entonces tenía sentido para estos creyentes judíos rendirse y volverse al judaísmo, esconderse en el judaísmo para evitar los problemas. No, ¿por qué? Porque yo me voy a meter en problemas con el Rey. Y el autor aquí hace tanto énfasis en Jesús como Rey, porque aunque ellos estaban siendo perseguidos por Nerón, que era el rey del Imperio Romano, y era un enemigo de Cristo, un enemigo del Rey, el Rey de ellos, el Rey nuestro, Cristo Jesús, es mucho más poderoso. Y por lo tanto no tenemos que tenerle miedo al Rey terrenal. Por eso usted y yo no nos asustamos con quién sea el presidente, o quién sea el gobernador, o quién va a ser el mayor. Porque a nosotros, en un sentido, no nos importa. Porque nosotros dependemos de Cristo. Sea quien sea que gane, nosotros dependemos de Cristo. Sea quien sea que esté, nuestra vida depende de Cristo. Y nuestra lealtad está 100% con Cristo. Porque Él es el Rey, Él es el Hijo. Y no solamente que Él va a ser adorado, Jesús va a ser servido por los ángeles como Rey soberano. Como dice el verso 7, que está citando al Salmo 104, verso 4, dice: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él va a ser servido por los ángeles como soberano en el reino milenial. El verso 7 dice: el que hace a sus ángeles espíritus o vientos y sus ministros llamas de fuego. Dice, mientras el Hijo es adorado, los ángeles sirven. Yo recuerdo una canción, un merengue que cantamos en República Dominicana, donde había tantos merengues cristianos buenos, pero igual había una gran cantidad de merengues malos. Había uno que al principio me gustaba mucho, que decía: estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, que Cristo es el que va a servir. No, Señor. Él vino como siervo, pero Él vuelve como Rey. Pero Él vuelve como Rey. Él no va a servir. Dice que Él hace a sus ángeles espíritus, vientos, llama de fuego. Y es interesante, tanto el viento como el fuego son cosas creadas, no son eternas, mientras Cristo es eterno. El fuego se apaga, el viento puede dejar de soplar. Ellos están sujetos a los cambios de la naturaleza, a los cambios del clima. Hay una razón por la cual hay incendios en California y no aquí en Florida. Cuestiones de clima, cosas que no controlamos, cambia. Igual, ellos cambian. El autor va a decir que Cristo no cambia. El viento y el fuego son temporales. Cristo no. Cristo es eterno, va a ser servido y va a ser adorado. Y no solamente eso, Jesús va a reinar sobre toda la creación, incluyendo los ángeles, como el rey davídico, como el Mesías, como está en el 8, verso 8 y 9, dice: mas del Hijo dice:
Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mientras de los ángeles está diciendo que adoren al Hijo, mientras a los ángeles está diciendo van a servir al Hijo como el viento, como llama de fuego, ¿qué dice del Hijo? Que el Hijo va a reinar sobre toda la creación. Dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Qué está diciendo el texto ahí? Que el Hijo es ¿quién? Que el Hijo es Dios. Y que el Hijo va a reinar como Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Los testigos de Jehová niegan esto. Pero la Biblia claramente enseña que Jesús es Dios. Cuando usted va al capítulo, al principio, ¿qué dice? Que Jesús, el Hijo, creó todas las cosas. Y que sostiene todas las cosas. Que tiene toda la gloria de Dios. El Dios dice que Jesús es el Dios. Él va a reinar. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Está hablando del trono, que Él va a reinar como Dios sobre toda la creación, incluyendo los ángeles. Como ese rey davídico, como leíamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 14. Ese iba a ser el hijo de David, al cual Dios le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y a quien Dios le ha prometido a David, a él yo le voy a dar el reino y tu trono para siempre. Y ahora ese reino sobre toda la creación del Hijo tiene varias características. La primera característica es, o antes de llegar a esa característica, vuelve atrás. Él está citando el Salmo 45, versos 6 y 7 en ese texto. Ahora, tres características que podemos ver hay del reino de Cristo sobre toda la creación. Número 1, el reino de Cristo va a ser para siempre. El verso 8 dice, tu trono, Dios, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Por el siglo del siglo. O sea, su reino va a ser para siempre. Ahora usted se pone a pensar, ¿qué importancia tenía esto para los oyentes? Bueno, ¿quién los estaba persiguiendo? El Imperio Romano. ¿Quién era el rey? Nerón. ¿Cuánto tiempo iba a durar Nerón reinando? Algunos años, no muchos. Que aún el rey, el que te oprime hoy a ti, en el día de hoy, aquí sobre esta tierra, no va a durar para siempre, ni te va a oprimir para siempre. El que te está haciendo la vida imposible a ti hoy, no te la va a hacer la vida imposible para siempre. Créame. Créame. Porque esa persona, por más poderoso que sea y por más control que pareciera que tuviera sobre nuestras vidas, porque decide dónde yo vivo, dónde yo me muevo y qué yo hago y qué yo no hago, su poder es temporal, su duración es temporal. Pero el reino de Cristo va a ser para siempre, por el siglo del siglo. Por eso ellos no podían rendirse, porque el reino de Nerón, que lo estaba persiguiendo, es temporal. El reino de Cristo es para siempre. Por eso tú y yo no podemos rendirnos en la fe. No podemos cansarnos de seguir a Cristo, porque aunque las cosas se pongan malas, mi hermano, aquí sobre la tierra, no va a durar por mucho tiempo. Lo que sí va a durar para siempre es el reino de Cristo, donde tú y yo vamos a participar. Y no solamente es un reino que va a durar para siempre. El reino de Cristo también se va a caracterizar por su justicia y equidad. Como dice el verso 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿Y qué importancia tenía eso para esta gente perseguida? ¿Estaban siendo perseguidos de manera justa? No, lo estaban persiguiendo a ellos de manera injusta. Ellos no habían hecho nada. Su único problema, su única culpa era que ellos estaban sirviendo a Cristo. Ese era el crimen. Servir a Cristo. Por eso estaban siendo encarcelados,
sus bienes estaban siendo incautados, pero ese reino que dura para siempre se va a caracterizar por ser un reino de justicia y equidad. ¿Sabe qué significa eso, hermano? En el reino de Cristo se acabó el abuso. Dele gloria a Dios. En el reino de Cristo se acabó la discriminación. De que tú eres medio blanquito, tú eres güero y tú eres morenito, eso se acabó. En el reino de Cristo, de que muéstrame tus papeles y que aquel tiene papeles, eso se acabó. En el reino de Cristo, que si tú eres republicano, tú eres demócrata, eso se acabó. En el reino de Cristo, que yo soy mexicano, yo soy americano, yo soy dominicano, eso se acabó. En el reino de Cristo, de que yo me siento mejor que el otro porque yo hago esto, eso se acabó. Va a ser un reino de justicia y equidad. Dele gloria al Señor. Bueno, ¿cuántos de nosotros no hemos estado sufriendo? A veces justamente porque nos buscamos el problema. Pero ¿cuántas veces no hemos sufrido por injusticias? Por ejemplo, los que somos padres, ¿cuántos de ustedes le han puesto un castigo injusto a sus hijos alguna vez? Muchas veces yo he puesto a uno de los muchachos a ese reguero y pagan los tres las consecuencias. Eso no es justo. Eso no es justicia. Yo deben estar diciéndole, Dios, dame justicia. Eso no es justo. ¿Cuántas veces en el trabajo hay alguien que hace un peor trabajo que usted, o alguien que está haciendo la cosa mal y por alguna razón la culpa cae sobre usted? ¿Cuántas veces no le ha pasado? ¿Cuántas veces a usted no le han dicho, no le ha tocado que al otro que hace la mitad del trabajo le suben el sueldo y lo promueven, y el que está fajado echando la compañía para adelante está ahí hablando aire? Muchas veces. Bueno, ¿sabes? Eso se acabó en el reino. Gracias al Señor. Qué bueno. ¿Por qué yo no voy a esperar ese reino? Por eso mi gozo, mi alegría no está en ver el próximo presidente. Mi gozo y mi alegría está en ver a Cristo viniendo en gloria cuando todo este disparate, este desorden en este mundo se va a acabar para siempre. Un reino de justicia y de equidad. Y no solamente eso, hermano. En ese reino, dice el verso 9, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Cristo va a compartir su reino. Compartir su reino o coheredar el reino significa tener autoridad para reinar. ¿Con quién? Con sus compañeros, que son creyentes fieles, y no con los ángeles. Y no con los ángeles. Si usted va al Salmo 45, no es un salmo de entronamiento como el Salmo 2, pero es el salmo donde se describe la boda real, la boda del rey. Mire lo que dice. Rebosa mi corazón. Imagínense en la boda del rey, la celebración de la boda del rey, donde se está escogiendo quién es la reina. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Aquí está la parte que cita. Tu trono, oh Dios, así le llama el rey, porque el rey es Dios. Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Él es el Dios hombre. Por eso, como yo he dicho antes, Él es el perfecto Dios para el hombre y el perfecto hombre para Dios. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad.
Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra y aloe y casa exhalan todos tus vestidos. Desde palacio de marfil te recrean. ¿Quiénes eran los compañeros del rey? Eran sus amigos cercanos, que estaban sentados en la mesa principal. Y cuando al rey se le derramaba ese óleo, se ungía ese perfume, a todos los que estaban en la mesa le daban. Pero ¿sabe cómo le daban? A cada uno un poquito. ¿Y a quién le tocaba la mayor porción del perfume? Al rey. Al rey. Estos compañeros, usualmente, ¿quiénes eran? Cuando el rey tenía un hijo, un príncipe, el rey escogía amigos para el príncipe, para que fueran sus amigos desde la infancia, y estos amigos iban a ser quienes iban a estar con él cuando el príncipe llegara al poder. De manera que fueran gente cercanas al príncipe, que hubieran visto al príncipe desde chiquito, desde que está gateando, desde que está tirando saliva por aquí, haciéndose pipí, haciéndose caca donde no debe, viéndolo aprender a leer, a escribir, a correr, a caerse, viéndolo subir y llegar a estar cercanos a él. Y cuando el rey subía al poder, estos amigos llegaban a convertirse en lo que llamamos hoy en la política en el gabinete del rey. Eran la gente de confianza del rey. Y cuando el texto dice aquí que el Dios tuyo te ungió con óleo de alegría más que a sus compañeros, está diciendo que el rey tiene compañeros. El rey tiene otros compañeros que están con él, que son amigos cercanos. Son, como esa palabra dice en griego, metakois. Son socios, son partners, son amigos cercanos del rey. Y ellos van a compartir ese óleo que representaba la autoridad real, la gloria real que se ungía al rey, también a ellos les tocaba. Él iba a compartir su gloria, su poder, su ungimiento, con que se le daba autoridad sobre la nación, con compañeros. ¿Y usted sabe quiénes son los compañeros de Cristo? ¿Quiénes son los que van a heredar el reino con Cristo? Los creyentes fieles, no los ángeles. Mira lo que dice el capítulo 2 de Hebreos, verso 5. Usted simplemente voltea la página, dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca de lo cual estamos hablando. Dice, los ángeles, el mundo venidero no va a estar sujeto a los ángeles, no va a estar bajo la autoridad de los ángeles. Va a estar bajo la autoridad del Hijo, que es hombre, y de sus compañeros, que van a ser que hombres también, creyentes, que han sido fieles, que han estado con Él, que se han identificado con Él desde el principio y que han sufrido y han pasado por la dificultad y se han identificado con el Rey en su sufrimiento, y por tanto el Rey se va a identificar con ellos en su gloria. ¿Usted sabe por qué? Porque hay algo que nosotros sabemos que los ángeles no saben, y Miguel Emilio no está aquí para contestar la pregunta. ¿Usted sabe lo que es? ¿Qué sabemos nosotros que los ángeles no saben? Sufrir por Cristo. Los ángeles no saben lo que es sufrir por Cristo. Los ángeles no saben lo que es caer preso por Cristo. Los ángeles no saben lo que es pasar hambre por Cristo. Los ángeles no saben lo que es ser discriminado por Cristo. Y dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 12, que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Para reinar hay que sufrir primero. El patrón bíblico es sufrimiento, después gloria. Nosotros pensamos, yo quiero gloria ahora y placer ahora y gloria después. No, sufrimiento primero y después gloria. Dice Pablo en Romanos capítulo 8 verso 17, y si todos somos hijos de Dios y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, sí, un condicional, si sufrimos con Él, ¿para qué? Para que cuando Él sea glorificado, nosotros ser glorificados con Él. O sea, cuando Él reciba gloria y honra del Padre en el establecimiento del reino, nosotros seamos glorificados y recibamos gloria y honra del Padre. Recibamos de ese mismo óleo de Cristo. Él va a reinar, pero Él va a estar sentado en su trono, recibiendo adoración. Y sus
compañeros van a estar reinando, ejerciendo autoridad sobre todo el mundo a nombre de Cristo. Algunos reinarán sobre 10 ciudades, otros sobre 5 ciudades, otros sobre una ciudad, otros no tendrán ninguna autoridad para reinar. En el capítulo 3, verso 14 dice: somos hechos participantes o metacois o compañeros de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, para usted entrar en el reino, tiene que creer solamente. Fe sola en Jesús solo, punto. Pero para llegar a reinar con Cristo, tiene que terminar su carrera bien. Tiene que terminar bien. Cuando el Señor viene, ajusta cuenta con sus siervos, con los talentos, todos eran siervos, todos eran miembros de la casa. ¿A cuáles se le dio autoridad para reinar en el reino que él recibió? A los que trabajaron más, a los que fueron fieles. Y al que le quitan la mina, ¿a quién se la dan? No el que tenía la mitad de las minas, no el que tenía más minas, que fue mucho más fiel. Jesús tiene un rol superior, Él va a ser adorado, Él va a ser servido, Él va a reinar para siempre, un reino de justicia, de equidad, y Él va a compartir su autoridad para reinar. Entonces, hermano, si tú te rindes, y esto es lo que yo quiero explicar, hermano, y es mucho, probablemente no vamos a terminar de caminar todo el bosquejo, por cuestiones de tiempo. Si usted y yo nos rendimos en nuestra fe, ¿usted sabe a qué usted está renunciando en ese momento? A la oportunidad, al derecho de reinar con Cristo en su reino. Eso que usted no puede perder su salvación porque usted es hijo. Para perder su salvación, usted que ha nacido de nuevo tendría que desnacer de nuevo. Usted que fue sellado por el Espíritu Santo tendría que ser dessellado. Usted que fue injertado en el cuerpo de Cristo tendría que ser amputado. Usted que fue dotado por el Espíritu Santo habría que desdotarlo. A usted que fue sentado en lugares celestiales con Cristo habría que quitarle la silla y tirarlo para abajo. Habría que eliminar el Evangelio de Juan cuando dice que cree en mí tiene vida eterna. Habría que quitar Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna no se pierde. Pero la vida eterna, mis hermanos, hay dos aspectos. A veces pensamos en vida eterna y creemos que es tiempo sin límite. No, hermano. Los perdidos tienen tiempo sin límite también, pero en el infierno. ¿Dónde está la parte importante? No en la parte de eterna en cuanto a los años, en la parte de vida. Porque Cristo vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y hay creyentes que llegan a tener vida, pero no llegan a tener vida abundante. Y nuestra vida abundante en el reino va a depender de nuestra vida abundante aquí. Porque yo no voy a estar más cerca de Cristo en el reino de lo que yo estoy aquí sobre la tierra. Y cuando yo me alejo aquí de Cristo sobre la tierra, yo me estoy alejando de la posición que yo voy a tener en el reino. Cuando estemos en el reino, en la Nueva Jerusalén, algunos vivirán en Downtown Jerusalén, cerca del Palacio del Rey, que el rey lo verá de su apartamento y sacarán los brazos. ¿Cómo estás? Y otros vivirán en la periferia. En la periferia. En ese tiempo todos vamos a querer vivir en Downtown. Ahora todo el mundo quiere vivir en los suburbios, lejos del ruido, lejos del tráfico. Cuando estemos en el reino, todos queremos estar en el centro de la ciudad, donde está Cristo. Donde está Cristo. Sigue el texto diciendo en el verso 10 y 12: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. ¿Qué está diciendo el texto? Que Jesús va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Él está citando el Salmo 102, del 25 al 27, como lo tienen en sus pantallas. No lo vamos a leer por cuestiones de tiempo. El texto dice: tú, oh Señor, fundaste en el principio que la tierra y los cielos son obra de tus manos. Eso dice.
Pero el cielo y la tierra que usted y yo conocemos ahora, ¿qué dice el texto? Perecerán, pero Él va a permanecer. Pero el reino no era eterno. O sea que Cristo existió antes de la creación, de esta creación, y va a vivir mucho más allá de toda la creación. Todo el cielo y la tierra que ahora van a pasar, y Él va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, dice, y todos ellos serán como una vestidura vieja. Y usted ve como usted va al cuarto y se quita esa ropa vieja, y usted viene, quita y lo tira a la basura. Así mismo esto va a pasar. Pero tú eres el mismo. Mientras el viento y el fuego cambian, dependiendo de las circunstancias, Él es el mismo. Y sus años no van a acabar. ¿Qué está diciendo el texto? Que Cristo, el Creador, Él va a reemplazar esta creación transitoria, temporal, por un cielo nuevo y una tierra nueva. Cristo, el Creador, va a reemplazar esta creación transitoria y temporal por un cielo nuevo y una tierra nueva. Imagínense, cuando Cristo venga y se dé, como dice Jesús en Mateo, la palingenesía y se dé la regeneración. Y todo esto es igual que en Génesis. Aún esto, dice, son 1000 años y va a pasar. Va a pasar. El texto nos está diciendo que Cristo es eterno e inmutable y su reino va a durar para siempre. Cristo es eterno e inmutable y su reino va a durar para siempre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando Cristo venga al final de la tribulación y Él comience ese reino davídico, ese reino mesiánico aquí sobre la tierra, dice Apocalipsis que ese reino va a durar 1000 años aquí sobre la tierra y que luego esta tierra y estos cielos que conocemos van a pasar, van a ser mudados como ropa vieja. ¿Qué Él va a crear? Un cielo nuevo y una tierra nueva. Y vamos a entrar ahí en el estado eterno por toda la eternidad, viviendo en la tierra nueva que Él va a crear. Cristo es eterno e inmutable y su reino va a durar mucho más allá de lo que va a durar esta creación. El reino milenial, cuando Cristo venga, es solamente la primera fase del reino eterno de Cristo sobre la tierra. Amén. El verso 13 y 14 hay mucha información. Ya tenemos 50 minutos. Así que guarde su bosquejo, no lo bote, porque la próxima semana entonces vamos a desarrollar los versos 13 y 14. Hermano, muchos de nosotros tenemos muchos problemas y muchas dificultades. Todos son temporales. Cristo viene, Él va a reinar para siempre con justicia, con equidad. Y yo espero que muchos aquí verlos reinando con Cristo. Verlos reinando, verlos glorificando a Cristo cuando Él reemplace toda esta creación transitoria y temporal y entramos en la eternidad, en el cielo nuevo y la tierra nueva. No nos podemos rendir. Comparado con la eternidad, los años que tenemos aquí son como nada. Hace algunos años yo estaba pensando en graduarme y estudiar como muchos de estos jóvenes aquí, y ahora estoy pensando en cómo me voy a retirar, cómo voy a parar de estudiar y de trabajar. Y me llegó tan rápido porque yo entiendo, yo comencé a trabajar hace 11 años, 12 años cuando me terminé de graduar. Y ya tengo que pensar cómo me voy a retirar y dónde se va el tiempo. Es que la vida aquí es como neblina, hermano. Tenemos que tener nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando las cosas se pongan color de hormiga, cuando la piña se ponga agria, tenemos que pensar que Cristo, Él viene. Él va a reinar para siempre con justicia, con equidad. Él va a tener victoria sobre todos sus enemigos, como vamos a ver la semana que viene. Y vamos a estar con Él en este reino eterno e inmutable. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres bueno.
Gracias por enviar a tu Hijo Jesús al mundo a morir por nuestros pecados. Gracias porque Cristo nos ha salvado por la fe. Te damos gracias porque Él es nuestro Salvador. Te damos gracias por la esperanza que tenemos en Él, de que algún día nuestros dolores, nuestros achaques van a terminar, porque Él va a estar reinando con justicia, con equidad, y su reino va a durar para siempre, Señor. Nosotros, el día que tememos, en ti confiamos. Y queremos decirte, Señor, no importa quién esté gobernando o aparentemente gobernando en control de las cosas aquí, nosotros sabemos que el Rey Supremo es Cristo y que Él viene a establecer su reino. Y que si Él no ha venido es porque quiere que todos se arrepientan y porque Él no quiere que nadie se pierda. Ayúdanos, Señor, y fortalécenos con ese mismo poder con que tú resucitaste a Cristo de los muertos, para hacerte fiel hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra.